Todos sabemos que el 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú, pero seguramente no todos sabemos que en mayo de ese mismo año, 1821, murió en la remota isla de Santa Elena, en el medio del Océano Atlántico, nada menos que Napoleón Bonaparte. Así que en el 2021 conmemoramos no solo el bicentenario de nuestra independencia, sino también el bicentenario de la muerte de Napoleón, un personaje de talla mundial. Con ese motivo, se nos ocurrió que sería interesante conocer más de su historia. Así que el día de hoy, si nos lo permiten, nos vamos a apartar un poquito de la historia del Perú y vamos a decir que hoy soy Norma Martínez y esto sucedió en el mundo, la vida e historia de Napoleón Bonaparte. Fue una persona muy, con mucho ego y con poca compasión para el resto, pero nadie le va a negar que fue un genio, ¿verdad? Un personaje controversial en su propio tiempo. Es un personaje central de la historia europea y por ende del mundo occidental. Uno puede tener opiniones favorables o desfavorables sobre el personaje, pero nadie puede negar que es un personaje global, que es capaz de hablar de política, de imaginar un sistema nuevo, de hablar de jurisdicción, de hablar de estrategia militar, de hablar de relaciones internacionales. Napoleón Bonaparte nació en la ciudad de Ajaccio, en la isla de Córcega, ubicada en pleno mar Mediterráneo, al sur de Francia continental, el 15 de agosto de 1769. Un año antes de su nacimiento, Córcega había pasado a ser territorio francés. Antes había pertenecido a lo que hoy es Italia. Que él nació al año siguiente de la compra de la isla por el rey Luis XV a la República Genovesa. Entonces esta isla, por toda su historia, por miles de años, ha pertenecido a la cultura y a la idiosincrasia de la península itálica. Es decir, junto con Cerdeña y Sicilia, formaban parte del mundo romano. La compra se hizo en 1768 porque a la República Genovesa le causaba muchos problemas cobrar impuestos a los corsos y porque además había muchas revueltas en el interior de la isla. Entonces, Napoleón era corso. Así se les dice a los nacidos en Córcega. Hablaba corso, un dialecto que hasta hoy se habla en ese lugar. O sea, su lengua materna no era el francés. Por eso se le bautizó como Napoleone di Buonaparte. Él fue el segundo de varios hermanos. Sus padres fueron el funcionario público Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino. Ambos pertenecían a la aristocracia local, pero no eran ricos, sino más bien nobles empobrecidos. Cuando tenía 9 años, su padre le consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne, en la Francia continental. Allí fue visto como un extranjero y segregado por su manera de hablar el francés con dejo italiano. Como tenía ese legajo, si se quiere, familiar, aristocrático, consigue entrar en una academia militar que estaba reservada justamente a aquellos que tenían ascendencia noble,
y es ahí donde se va transformando de corso en francés. A los 15 años, Napoleón se trasladó a la Escuela Militar de París, donde obtuvo la formación de artillero. Al año siguiente, en 1785, se graduó de oficial. En ese mismo año murió su padre y él se fue a vivir a Córcega. En Córcega se encontraba cuando estalló la Revolución Francesa. Como sabemos, ¿en qué año? 1789. Por esos días, Córcega también se encontraba luchando por su independencia y después de varias idas y venidas, Napoleón tomó partido por Francia. Ello le ganó la enemistad del líder corso, Pasquale Paoli, y por ese motivo se vio obligado a huir de Córcega a la Francia continental con toda su familia en 1793. En la temprana revolución él no participa activamente, él no es parte de todo este proceso que conocemos de la Asamblea Legislativa, de la caída de la monarquía, del 93, de la Primera República Francesa. En octubre de 1793 ocurrió un hecho muy importante en la vida de Napoleón. Él fue nombrado comandante de un batallón de artillería en el sitio de Tolón. La ciudad de Tolón se había rebelado contra la Convención. ¿Qué cosa era la Convención? El gobierno que se instaló luego de la Revolución Francesa. Entonces, los revolucionarios franceses estaban en guerra contra los realistas franceses y sus aliados extranjeros. En esa ocasión, en el sitio de Tolón, Napoleón exhibió sus grandes dotes de estratega militar. ¿Saben cuántos años tenía? Solamente 23. Napoleón asciende rápidamente como militar después del triunfo de Tolón, donde como artillero que él era, mueve los cañones y defiende la plaza que no es capturada por la flota anglo-española. En ese momento había una coalición en contra de la República Francesa. Ahí empieza a destacar como oficial del ejército de la República y él va a lograr convertir en repúblicas a territorios que quedaban, que es hoy día Holanda, Suiza, el norte de Italia, que se llamó la República Cisalpina. Además de eso, logra concretar la anexión de Bélgica a la República Francesa como departamentos. Exaltó emociones nacionalistas y libertarias por todo el continente europeo, sobre todo en función de anteponerse al antiguo régimen y las cortes europeas. Gracias a su actuación en la defensa de Tolón, Napoleón Bonaparte fue ascendido a brigadier o general de brigada, a sugerencia de varios miembros de la Convención, entre ellos el mismo Robespierre. Maximilien Robespierre fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Francesa. Es un personaje político que se transformó durante la Revolución Francesa en un general revolucionario, que puede parecer extraño cuando vemos cómo evoluciona después. Pero es alguien muy cercano al poder de Robespierre, el famoso periodo del terror, que va a ser utilizado de manera muy eficiente por los gobiernos para eliminar las últimas rebeliones realistas en Francia. En octubre de 1795, Napoleón aplastó una insurrección realista en París contra la Convención. Luego de ello, el directorio, el nuevo gobierno revolucionario francés, lo nombró general en jefe del Ejército del Interior. Al año siguiente, en 1796, Napoleón se casó con Josefina de Beauharnais, viuda del general Alejandro de Beauharnais, que había sido guillotinado durante la época del terror. Aquí entre nos,
La familia de Napoleón no quería que él se case con Josefina. ¿Por qué? Porque ella era viuda, tenía 2 hijos y era 6 años mayor que él. Josefina Bonaparte, Josefina Beauharnais, luego esposa del general Bonaparte, fue viuda de un aristócrata que vivía en las Antillas con propiedades, era una mujer del antiguo régimen y él calculó este matrimonio como necesario para ser aceptado por la sociedad parisina, la sociedad del momento. Él era un general que no tenía empleo, estaba desempleado. Ella fue el amante de uno de los miembros del directorio, que inclusive este miembro, el vizconde de Barras, le sugiere la boda y le regala como regalo de boda el nombrarlo capitán, el comandante en jefe de la campaña de Italia, donde sería el triunfo de su carrera, iniciaría el triunfo brillante de su carrera con la batalla de Lodi. Napoleón sería muy agradecido cuando ya se casa con ella por matrimonio religioso, cuando va a ser coronada emperatriz. Poco después de casarse, Napoleón cambió su apellido. De Bonaparte se convirtió en Bonaparte. Seguimos en el año 1796. Luego de reprimir otra insurrección realista en contra del gobierno revolucionario, Napoleón fue designado comandante del ejército francés en Italia, donde se consiguieron importantes victorias en contra de los austriacos, con las que los franceses pudieron expandir muchísimo su territorio. Napoleón es un hombre que pasa a la historia básicamente por 2 razones. En primer lugar, porque revoluciona lo que se llama el arte de la guerra, es decir, cómo organizar ejércitos para ganar batallas y conquistar países. Y en segundo lugar, por haber rescatado a la Revolución Francesa. Por esa razón, figurativamente se podría decir que fue un hijo de la Revolución. Entonces, eso es un tema importante. Como logra mucho éxito durante sus campañas, le van a confiar cada vez un rol mayor, hasta la dirección de ejércitos completos. Es un excelente estratega. Él obtiene rápidamente victorias, conquista Italia, conquista Egipto, etc. Y eso le da una imagen increíble en Francia. No se muevan, porque regresamos con el ingreso de Napoleón a Egipto. En 1798, Napoleón encabezó una expedición militar a Egipto. Para esos momentos, el principal rival de Francia era Gran Bretaña. Y como Napoleón no podía atacarla directamente por el enorme poderío militar que ésta tenía, sobre todo naval, decidió darle un golpe a Gran Bretaña donde más le dolía, es decir, en el comercio. Entonces, esta expedición a Egipto tenía como objetivo debilitar la ruta comercial entre Gran Bretaña y el Oriente. Napoleón era un hombre de gran imaginación y él realmente se creía capaz, porque después de haber llegado a la cima del poder en Francia, se creía capaz de crear nuevos imperios, y esta expedición a Egipto es una fantasía, si se quiere, de crear un imperio en Oriente, y luego tenía la otra fantasía, que era crear otro imperio en América. Al final conquista el territorio que era parte del imperio turco a esta expedición militar, que él pretendía llegar a la India, pero su flota fue destruida por el Lord Nelson, el almirante Nelson, en Abukir, y él tuvo que regresar por Acre, lo que hoy día es Palestina, Israel, tuvo que regresar por su ruta a Francia. En Egipto, Napoleón obtuvo una victoria en la batalla de las Pirámides. Pero después, los ingleses, al mando del almirante Nelson, terminaron con toda la flota naval francesa en la bahía de Abukir. Al final,
el balance fue negativo, pero Napoleón convirtió la derrota militar en una hazaña cultural. A Napoleón lo invitan a formar parte del instituto, o sea, de la Academia Francesa en el área científica, antes de partir a la expedición a Egipto. Entonces, cuando él llega a Egipto, él lleva a personas que van a recolectar toda la información, y lleva a académicos, intelectuales, y inicia el desarrollo del estudio de la egiptología moderna para llevar a descubrir quiénes fueron estos antiguos habitantes de esa región y quienes habían construido las pirámides y todos los monumentos que hoy en día ya sabemos, que es parte de la cultura egipcia, que llevó dibujantes, grabadores, ¿para qué? Para hacer copia fiel de todos los obeliscos, de todos los monumentos históricos que estaban enterrados bajo la arena. De la esfinge solamente se veía la cabeza, no se había desenterrado toda la esfinge. Y de los templos de Luxor igual, no se veía nada, se veía solamente parte del rostro del faraón, todo estaba cubierto de arena. Entonces sí, su labor fue pionera, desgraciadamente por temas de estas campañas bélicas y de todas estas guerras. Gran parte de la colección que debió haber terminado abriéndose un museo en Egipto terminó en los museos franceses y británicos, en el museo, y hoy en día Egipto tiene lo poco que pudo rescatar después. Y el tema es que hoy en día uno puede aprender de Egipto yendo al Metropolitan Museum, yendo al museo, al British Museum, al Louvre, al museo de Torino o al museo de Padova, que tienen colecciones, o al museo de Nápoles, que tienen colecciones completísimas sobre el arte y la historia egipcia. Pero su gran labor queda porque fundó la Academia de Egipto, se llamaba el Institut en francés. Sus campañas militares tenía muy en cuenta el papel del arte como eje articulador de la hegemonía cultural francesa y al mismo tiempo hacer de Francia un receptáculo espectacular, ¿no es cierto?, del patrimonio cultural de los territorios que conquistaban, ¿no? Hay que pensar que el Museo del Louvre, que es uno de los monumentos estéticos y culturales más atractivos y visitados del mundo, nació, digamos, fue una invención napoleónica. De regreso a Francia, Napoleón dio un golpe de Estado que se conoce como el 18 de Brumario en el año 1799. Allí derrocó al directorio e instauró el consulado, nombrándose a sí mismo primer cónsul de la República. Entonces, Napoleón derribó o salvó, depende del punto de vista en que se mire, al gobierno revolucionario que lo había ayudado a obtener el poder que tenía en ese entonces. Se estableció un nuevo poder ejecutivo en el consulado. Uno de los 3 cónsules era Napoleón. Y a partir de ese momento, ya porque él había ascendido con sus glorias militares, terminó gobernando Francia durante 14 años y medio, entre 1799 y 1815. Y en ese periodo él va a proyectar su idea de imperio. Entonces vemos que sí fue un general de éxito durante el periodo republicano. Antes de que él fuera elegido gobernante, llegó a ser un cónsul por un gobierno de 10 años, de una década. Y entonces estamos viendo que él va siendo un protagonista principal desde la temprana defensa de la República hasta que llega él a convertirse en un líder del país. Es quien salvó a la Revolución Francesa cuando empezó a fines del siglo XVIII una serie de la inestabilidad política empieza a socavar
el régimen revolucionario, y aparece ahí Napoleón, muy joven, se convierte en primer cónsul, que era básicamente el hombre más poderoso de Francia, que recordemos era el país más rico y más poblado de Europa, más incluso que Inglaterra. Así que esa, digamos, trayectoria de Napoleón, desde su origen humilde, si se quiere, a pesar de aristocrático, pero humilde, de ser una especie de outsider que llega a la cima del poder en un lapso de 5 o 6 años. Entonces, Napoleón fue una especie de outsider que encajó en el proyecto burgués revolucionario, pero que después tomó su propio rumbo. Y la burguesía, que siempre ha manejado más o menos la revolución, piensa que el personaje es ideal para evitar una vuelta atrás, para evitar revolucionarios demasiado violentos. Un general podría asumir parte del poder y aportar una cierta estabilidad al país. Y eso es lo que pasa al final, los 2 últimos años del siglo XIX, donde lo nombran primero director y después cónsul, es decir, a la cabeza de la Francia de la época. Lo que no imagina esta burguesía es que es un personaje con ambición y con una concepción del poder que no responde obligatoriamente a los deseos de la burguesía. Como primer cónsul, Napoleón realizó una serie de reformas, consiguió restablecer el orden interno con un gran apoyo popular y estabilizó la moneda. Y crea las instituciones primordiales de Francia que hasta hoy funcionan, ¿verdad? Crea el Banco de Francia, crea las prefecturas, crea la nueva distribución administrativa del Estado y sobre todo él participa directamente en el Código Civil francés. Desde el año 1800 a 1802, es un periodo de mucha creación napoleónica de labor administrativa, de labor política, de labor judicial, de labor civil y también de construcción de la ciudad. Napoleón quiere hacer de París una capital moderna, diseña a las afueras, se podría decir, el Arco del Triunfo está diseñado a extramuros de París. Y hoy en día cualquiera que va a París lo encuentra casi en el centro de la ciudad. Entonces, tenemos que ver que él ya estaba pensando en hacer una ciudad más grande de lo que ya era y cambiar la fisonomía del París medieval por un París moderno, ¿verdad? Lo va a lograr su sobrino Napoleón III, que va a modernizar la ciudad, pero ese es otro reinado. Una de las grandes obras de Napoleón fue sin duda su Código Civil. El Código Civil francés databa del año 1801, pero en 1807 cambió de nombre y se convirtió en el Código Napoleónico. En el derecho romano se legisló con el Corpus Juris Civilis, que era la norma que regía en todo el Imperio Romano, ¿no? Y es la primera vez que se hace pues, un código que norma toda la correspondencia entre los seres humanos, ¿no? Pero después de este elemento, a los principios de la era cristiana, no se había hecho un nuevo código con todas las costumbres y los cambios que habían existido en 18 siglos, ¿no? O en 17 siglos. Entonces es ahí que Napoleón toma la iniciativa de presidir él mismo la comisión redactora de un código civil, que fue el Código Civil francés, ¿no? Dictado en la época de Napoleón. Este código es una obra cumbre de la historiografía, de la historia del derecho, y es comparable con el código con las institutas de Justiniano, para que vean la importancia de ordenar las leyes y codificar las leyes.
En realidad, el código va a tomar las normas que se van a expedir durante la revolución, ¿no? Recordemos que en medio de la revolución, los franceses con la asamblea van a expedir la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, de esa declaración ya podemos visualizar la meritocracia a propósito del talento, ¿no? Que son los dos indicadores para quien quiera, pues, tener acceso a un empleo público, ¿no? En segundo lugar, la presunción de inocencia. También de esta declaración, la abolición de los llamados derechos feudales, ¿no? Napoleón era un entendido que era importante concluir con los privilegios de la nobleza medieval, ¿no? Sin embargo, la contradicción, ¿no? Años después, Napoleón se va a entronar como, pues, emperador de los franceses. Entonces, veremos también los que vienen a ser los nobles de imperio frente a los nobles de espada que venían, pues, de la época medieval, ¿no? En los últimos años de su vida, durante su encierro en la isla de Santa Elena, el mismo Napoleón dijo: «Mi gloria no consiste en haber ganado 40 batallas. Lo que nada podrá borrar y vivirá para siempre será mi código civil». Cuando hablamos del Código Napoleón, es un código, en primer lugar, que parte de una premisa. Hablamos de una organización política, de un Estado que es laico o laicista, vale decir, no promueve religión alguna. Suele también decirse que Napoleón va a tener mucho interés, sobre todo en el apartado de persona, en el apartado de matrimonio. Un matrimonio que hasta antes, pues, bajo la visión religiosa, no admitía el divorcio, como lo entendemos hoy. En cambio, la nueva versión sí va a haber divorcio, ya que se va a instituir el matrimonio civil, entre otros aspectos. El Código Napoleónico implementó el sistema legal francés con derechos y libertades nunca vistos en esos tiempos, y que hasta hoy funcionan como base de los derechos civiles de muchas naciones de Europa y América. Pero esa influencia no solo se restringe al mundo occidental. En Japón, hacia 1899, el emperador solicita una misión de juristas franceses, ya que para la época, ¿no?, las normas en ese país estaban más basados en costumbre, ¿no? Y esta misión va justamente a tener la finalidad de redactar el primer código civil japonés, ¿no? Entonces, esto nos da una idea que el referente francés en la materia jurídica es preponderante. Volvemos con la coronación de Napoleón como emperador. En mayo de 1802, Napoleón fundó la Legión de Honor, una organización similar a las órdenes de caballería de los reyes de Francia. La Legión de Honor es la primera orden nobiliaria que se entrega por mérito, no importa el origen social de quien la reciba, no importa si esta persona no tiene limpieza de sangre o si la tiene. Lo que importa es que la persona ha hecho algo por la patria, por la patria francesa. En ese momento era una república francesa. La Legión de Honor se va a convertir en una de las condecoraciones más importantes de este periodo histórico y va a ser la imagen que va a tomar San Martín para crear la Orden del Sol. Luisiana es uno de los 50 estados junto a Washington, D.C., que conforman los Estados Unidos. Queda al sur de ese país y su ciudad más poblada es New Orleans, Nueva Orleans. Por cierto, hay un temón rockero de los 80 a cargo de Joan Jett con ese mismo título. Les sugiero que lo escuchen. Lo que quiero contarles en realidad es que Luisiana era territorio español, luego pasó a ser territorio francés. Y en 1803, Napoleón se lo vendió a Estados Unidos. En 1800, la Francia napoleónica adquirió la Luisiana a España. Y en 1802, Napoleón envió una expedición militar a Haití, al mando del general Leclerc. Esa expedición fracasó,
a causa de la fiebre amarilla, que diezmó a las fuerzas de ocupación francesas. Napoleón mandó a su cuñado, el general Leclerc, para que derrotara a los esclavos rebeldes y a los rebeldes de Haití en la isla de la Española, en América, en las Antillas Mayores, acá en América, en el Caribe. Y esa expedición tenía que luego ir a Nueva Orleans y establecer una colonia francesa y establecer ahí todo un nuevo aparato administrativo. Haití era una pieza clave. En realidad Napoleón lo que quería era, después de haber fracasado en Egipto, era recrear un imperio americano para Francia. Francia tenía la Luisiana, que incluía Nueva Orleans, y todo un territorio que seguía hasta prácticamente Canadá. Tenía Haití. Napoleón estaba pensando en América y fracasa. Y cuando fracasa dice, si no tengo Haití y no tengo mis fuerzas y no tengo mi marina, no me queda más remedio, dice, prefiero vendérsela a los norteamericanos que perderla y que me la saquen los ingleses. O sea que su decisión de negociar con Jefferson en la Luisiana tiene que ver con eso. Con la Luisiana en su poder, los ingleses hubiesen podido reforzar aún más su posición en el Caribe. Eso era justamente lo que Napoleón no quería. Napoleón ahí piensa estratégicamente. Él lo que quiere hacer es reforzar a Estados Unidos para que Estados Unidos sea una distracción para Inglaterra y que los norteamericanos le pongan freno a Inglaterra. Siente que él, ayudando a Estados Unidos, está siguiendo una tradición francesa que además tiene toda su lógica estratégica, que es reforzar a otro enemigo de Inglaterra. Porque hoy por hoy nosotros siempre asociamos a Estados Unidos e Inglaterra como aliados, pero a principios del siglo XIX no lo eran. Eran enemigos, eran rivales. En diciembre de 1804 ocurrió un hecho importantísimo en la vida de Napoleón Bonaparte. Hay un intento de un golpe de Estado por parte de los monárquicos y Napoleón se adelanta a ellos. Y Napoleón, al adelantarse a ellos, captura a un príncipe de la sangre, el duque de Enghien, y lo fusila. Esto conmocionó a Europa. Conmocionó a Europa porque el príncipe había sido capturado en otro país, en Baden. Lo capturan y lo llevan y lo fusilan en Francia. Entonces, esto conlleva a una crítica muy seria por parte de las dinastías reinantes de toda Europa, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Entonces ahí ya se encuentra aislado de los demás países, pero tiene tanto poder él y está en un momento político tan bueno que la Asamblea le propone ser coronado emperador. El 2 de diciembre de 1804, en el hecho más apoteósico y teatral de toda su vida, en el momento cumbre de su carrera política, Napoleón Bonaparte se autoproclamó emperador de Francia en la Catedral de Notre Dame. Él tiene todavía conceptos revolucionarios, pero los quiere plasmar a partir de un poder personal que uno puede describir como un poder dictatorial. Entonces él se autonombra cónsul vitalicio y después emperador de Francia. Y eso nadie lo invita, nadie lo empuja, lo hace solo a partir del poder adquirido por sus victorias políticas y militares durante la Revolución. Como dijimos, Napoleón era un personaje que le era útil a la burguesía, pero que en cierto momento se desmarcó de ella y trazó su propio camino. Yo no sé cuál de los dos utilizó más el otro. Yo tendría la sensación o la impresión que Napoleón utilizó mucho más la burguesía que la burguesía lo utilizó. Él se sirvió de eso para asumir el poder, para llegar al poder y asumirlo a su manera. Él busca recrear una ceremonia al estilo romano, toma prestado algunas escenografías de la coronación de los reyes de Francia, pero los reyes de Francia se coronaban en Reims. Él traslada la ceremonia, se pensó que podía hacerse pública en el campo de Marte, al final escoge Notre Dame y lo realiza en Notre Dame,
y en la coronación él se autocorona, o sea, él no permite que el Papa lo corone, Pío VII, a quien había llevado prácticamente a la fuerza desde Roma hasta Fontainebleau, donde lo estableció. La ceremonia de la coronación ha quedado perennizada en el cuadro La consagración de Napoleón del artista Jacques-Louis David, quien fue pintor oficial del Corso. Donde se pone a la madre que no quiso asistir, está ahí pintada la madre, están todos los integrantes del cortejo, las hermanas, Josefina, la esposa, la primera esposa a quien él va a coronar, tampoco permite que el Papa la corone. Si bien la coronación fue un evento apoteósico, la realidad es que la aristocracia no veía a Napoleón como un soberano legítimo. Para la nobleza, él era un advenedizo. Bueno, tenemos que ponernos en aquella época. Cuando estamos hablando a fines del siglo XVIII, Europa estaba dominada por monarquías hereditarias. La idea de que alguien que no era hijo de un rey pudiera aspirar a ser el líder de una nación era algo que la gente no lo concebía. Napoleón, en ese sentido, es más que revolucionario, porque no solo no es hijo de ningún rey, sino que es nativo de una isla periférica de incorporación reciente a Francia. Y eso tiene un impacto muy fuerte sobre una generación que percibe que el mundo está cambiando y que en realidad el vínculo sanguíneo no es lo importante, que lo importante es el individuo y su energía y su capacidad y su inteligencia. Volvemos con lo último del programa, las batallas de Trafalgar y Austerlitz. En 1805 el poder de Napoleón era inmenso y crecía cada vez más. Ese año fue coronado rey de Italia en una ceremonia que presenció nada menos que Simón Bolívar. El mundo es un pañuelo. Para contrarrestar ese poder que acumulaba Napoleón, se había formado la Tercera Coalición, una alianza militar entre el Reino Unido, Rusia, Austria, Suecia y Nápoles. El 21 de octubre de 1805 tuvo lugar la que se conoce como Batalla de Trafalgar, pero en realidad fue un combate porque ocurrió en el mar. ¿Se acuerdan? Combate en el mar, batalla en la tierra. En fin, en Trafalgar, la flota franco-española sufrió una derrota estrepitosa. El tema es que Francia ha siempre competido con Inglaterra para saber quién de los dos, o Gran Bretaña, para saber quién de los dos países iba a controlar los mares. No hay que olvidar que estamos en la época en la cual se construyen los dos grandes imperios, el británico y el francés, y que eso pasa por el control de los mares. Entonces Napoleón hereda una armada de la monarquía muy dañada durante la Revolución, con almirantes que son en general viejos, que no tienen para nada los conceptos estratégicos que tiene Napoleón. Es la gran derrota naval que tiene Napoleón y eso termina generando que no pueda controlar no solo el Mediterráneo, sino tampoco no pueda controlar el Océano Atlántico. La destrucción de la flota naval francesa, primero en Trafalgar, que le impide a Napoleón proyectar poder a través del océano. Es decir, limita notablemente la capacidad estratégica de Napoleón. A pesar de que murió en batalla, el gran artífice de la victoria en Trafalgar y de muchas victorias británicas fue el almirante Horatio Nelson. Es un gran estratega. Cada vez que se encuentra con Nelson pierde la armada francesa. Es una realidad. Entonces lo que pasa en Trafalgar puede ser un poco duro lo que voy a decir. El almirante Villeneuve, que dirige la flota francesa, es demasiado viejo e incompetente para enfrentarse a Nelson, cuando tiene una superioridad numérica.
tiene más barcos españoles y franceses que británicos en Trafalgar, pero utilizan la estrategia del inmovilismo total. Nelson es el Napoleón de los mares. Nelson es el almirante del movimiento, de atacar donde nadie lo espera. Es exactamente la misma estrategia que utiliza Napoleón en tierra. Poco después de Trafalgar, en diciembre de 1805, se produjo la batalla de Austerlitz. En Austerlitz, el ejército napoleónico, en inferioridad numérica, derrotó a las fuerzas combinadas de Austria, Rusia y Prusia. Austerlitz tienen un ejército francés de más o menos 40.000 hombres, frente a 3 ejércitos, el austríaco, el prusiano, el ruso. Más de 100.000 hombres. Uno dice, ¿cómo? Un ejército 40.000 de un lado, 100.000 del otro lado, y aplasta los 3 ejércitos, porque mueve constantemente sus tropas, ataca donde no lo esperan, parece ser débil de un lado, pero es mejor atacar del otro lado. Entonces es un verdadero maestro del engaño para los observadores enemigos, entre comillas, o del ejército opuesto. Y eso lo va a reproducir durante 10 años. Durante 10 años va a acumular una serie impresionante de victorias con casi siempre ejércitos menores en número que los ejércitos de las coaliciones europeas. Como se ha dicho, Austerlitz se constituyó como el mayor golpe maestro táctico de Napoleón. Fue una victoria brillante. Él cambió totalmente el arte militar. Él dejó el arte de Federico el Grande, etcétera, de ejércitos poderosos, bien instalados, atacando de frente. Él crea cuerpos livianos de artillería, de caballería, para desplazarse rápidamente y sorprender al enemigo donde no cree que lo van a sorprender. Tener cuerpos livianos, militares livianos que se pueden desplazar rápidamente, hacer movimiento continuo, es impresionante. Cuando uno estudia los planes de batallas, es muy fácil saber dónde está el ejército ruso, el prusiano o el austríaco, porque no se mueven. Pero tal regimiento, tal división francesa se mueve constantemente. Está a la derecha, está la retaguardia, viene a la izquierda y después ataca enfrente. Y eso para el estratega tradicional es totalmente sorprendente. No esperan eso. Entonces no tienen herramientas como para resistir a eso. Lo más importante para él es de conocer el terreno donde se va a resolver la batalla. La ventaja que tiene él es cómo se desplaza rápidamente. Tiene siempre el tiempo de estudiar el campo de batalla antes de que ocurra la batalla. Entonces le da también otra ventaja, además de su capacidad de movimiento, de conocer muy bien el terreno, sabe dónde están las bajadas, sabe si hay un lago, sabe si hay un río, sabe si existen puentes, etc. Otro elemento fundamental del éxito del ejército napoleónico fue el haber sido heredero de la Revolución Francesa. Los ejércitos monárquicos europeos pertenecen, entre comillas, a la nobleza de cada uno de los países. Los regimientos tienen el nombre del duque, del conde o del barón, que no son obligatoriamente militares, que en general no conocen nada del arte militar. En Francia es muy distinto porque el ejército napoleónico es el heredero de la Revolución, con generales muy jóvenes. En Trafalgar, el promedio de edad de los generales de Napoleón es menor a 35 años. El de los ejércitos rusos, prusianos y austríacos, más de 60. Hay que ver la diferencia. Uno, y lo digo por experiencia, uno a más de 60 no se mueve como cuando tenía 30, pero es lo mismo para un militar. O sea, no tienen la misma mentalidad, no tienen el mismo dinamismo, y eso se refleja en cómo se plantean frente a una batalla. Lo que él en verdad buscaba era tener grandes ejércitos, ¿no? Como que la gran armada, como se llamaba en el caso al ejército francés, y emprender campañas militares con todo este ejército y grandes movilizaciones que llegaron incluso hasta Rusia. El problema es que él mismo se confiaba que podía lograr cualquier objetivo, sin tomar en cuenta algunas particularidades, no solo de las regiones, sino también de la población en sí. Austerlitz marcó el fin del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego de esta batalla, Napoleón conquistó la mayoría de provincias alemanas e italianas en poder de Austria, y en 1806 creó la Confederación del Rin, conformada por los estados alemanes clientes del Imperio Napoleónico.
Fue así que Napoleón colocó a José Bonaparte como rey de Nápoles y a Luis Bonaparte en el trono de Holanda. Más tarde, luego de vencer a los prusianos, colocó a Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia. Hay que tener en cuenta el esquema de poder napoleónico en la Europa continental en función del imperio rival, ¿no es cierto?, que era Gran Bretaña, que lo hace, digamos, avanzar con sus ejércitos, controlar territorios, reinos, principados, formar esa confederación germánica colocando, ¿no es cierto?, príncipes satélites en esas capitales, y que fueron fuente, ¿no es cierto?, de explosiones nacionalistas muy importantes después del colapso napoleónico en 1815. Napoleón va a tomar la actitud de un nuevo monarca al colocar en el trono europeo a sus hermanos o a sus cuñados o inclusive a sus hermanas y a sus generales, ¿verdad? Y tal era la necesidad de quedar bien con Napoleón, o tal era el éxito de estas funciones. Paradójicamente, Murat fue un excelente rey en Nápoles. Lo mismo pasó con el rey de Westfalia, que era Jerónimo, o con el rey Luis Bonaparte, que era el rey de Holanda. Tuvieron un buen desempeño, que Suecia va a adoptar a un general napoleónico, al general Bernadotte, como príncipe heredero, y de ahí desciende la actual dinastía sueca. El actual rey de Suecia, Carlos Gustavo XVI, desciende del general Bernadotte. Después de Austerlitz, el poder de Napoleón se encontraba en su máximo esplendor. Tenía prácticamente dominado todo el tablero de ajedrez. Solo le quedaba vencer a su rival más difícil, a su dolor de cabeza, a su archienemigo, Gran Bretaña. En ese contexto, Napoleón cometió dos grandes errores: Rusia y España. Pero de eso hablaremos en el próximo programa, porque vamos a